castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. Gloria al Señor. Verso clave, ministro, en esta noche. Aunque podemos hablar, ¿verdad?, del verso, de los otros versos de este capítulo 2, el verso 13, donde dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Comienza hablando, ¿verdad?, de rasgar vuestros corazón y no vuestro vestido. Está hablando, ¿verdad?, vestido, está hablando de de algo externo, pero está hablando del corazón, que es interno. Y cuando la Biblia habla de corazón, el corazón representa tu ser interior y no se limita a las emociones, sino que abarca tu voluntad, tus pensamientos, tus intenciones y el lugar donde toma decisiones. Es el motor espiritual que define qué eres realmente y qué es lo que más valora. Entonces, cuando vemos esta palabra en Joel, Dios está haciendo un llamado a su pueblo a través del profeta Joel. Dice: rasgar su corazón y sus vestidos. En la cultura del antiguo Israel, rasgar o romper las vestiduras era un gesto físico público de luto o angustia. Dios advierte a través del profeta que este tipo de rituales externos no sirven de nada si el interior de la persona no está quebrantado. El verdadero arrepentimiento no es un acto teatral, es una disposición del corazón. O sea, ellos acostumbraban a rasgar sus vestidos, pero Dios demandaba que fuera su corazón. Entonces, por eso es que dice que Dios mira, ministro, el corazón, porque el todo del hombre está en el corazón. Entonces Dios en Joel está llamando a su pueblo al arrepentimiento, pero era costumbre de ellos rasgar sus vestidos en señal de dolor, en señal de luto, pero Dios le está llamando un verdadero arrepentimiento, y por eso le dice que no rasgue sus vestidos. Es algo externo, que rasguen su corazón, porque de ahí donde sale del hombre lo bueno o sale lo malo. Y por eso es que dice la Biblia que Dios conoce el corazón, que Dios escudriña el corazón. Amén, hermano. Gloria al Señor. Este tema yo lo estaba leyéndolo hace poco, ¿verdad? Gloria al Señor. Y cuando me encontré con ese verso, mi alma adora a Dios, yo dije: wow, qué tremendo está esto, ¿verdad? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y lamentablemente, hermano ministro, hoy en día hay mucha gente que estamos como en el tiempo pasado, rasgando nuestras vestiduras, pero no nuestro corazón. ¿Verdad? Y el Señor pues nos manda a nosotros hoy para traer este mensaje, ¿verdad?, que sea de gran bendición a las almas que lo oyen. Y como tú comenzaste, ¿verdad?, en la antigua cultura hebrea, pero hablando del profeta Joel, ¿verdad?, que es donde estamos hablando, el significado de Joel significa Yahvé es Dios. Entonces, el profeta Joel está en el Antiguo Testamento, y la profecía de este profeta era para el arrepentimiento, y también profetizó el derramamiento del Espíritu Santo, un evento citado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Pero Joel habló de mucho juicio, pero en este capítulo habla de la misericordia de Jehová. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios, hermano ministro? Rasgando pues nuestro corazón. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Gloria al Señor: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Proviene del libro del profeta Joel, que estamos leyendo. Su significado bíblico es un llamado urgente, oiga bien, un llamado urgente de Dios a un arrepentimiento sincero, profundo, en lugar de quedarse en rituales. En rituales, como usted estaba hablando, apariencias o simples muestras externas de dolor. Simples muestras externas de dolor. Entonces, cuando
ya más ahorita vamos a estar hablando de eso. El contexto cultural, rasgar las vestiduras, que usted habló en la antigua cultura hebrea, que no lo voy a leer, ya usted lo leyó, pero sí tengo este párrafo que lo voy a citar, que no lo citaste, ¿verdad? Dice, el problema surgió cuando el pueblo utilizaba esto como un acto mecánico o una actuación para aparentar religiosidad ante los demás, sin que hubiera una transformación real en su vida. O sea, eso se practicaba. Y usted sabe, hermano ministro, que uno lee así por encima, pero en los tiempos de los sacerdotes, el sacerdote no podía encajarse a las vestiduras. Estaba prohibido. Era que interesante. Amén, gloria al Señor. No, cuando vemos, ¿verdad? Dios a través del profeta está llamando al pueblo a un verdadero arrepentimiento. El pueblo ya estaba acostumbrado a hacer, arrancar los vestidos, como usted dice. Entonces ya era simplemente algo artificial de apariencia. ¿Por qué? Porque ellos hacían esto, pero no había un verdadero arrepentimiento, ministro. Ellos se mantenían en la misma actitud hacia Dios. Y Dios quería mostrar su misericordia. Si vemos en este capítulo, Dios quería mostrar su misericordia hacia el pueblo, pero estaba demandando de ellos un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? En el Salmo 44, verso 21, dice, es una pregunta, ¿no demandaría Dios esto? Entonces dice, porque Él conoce los secretos del corazón. Entonces, cuando Dios llama al hombre, Dios quiere el todo del hombre. Entonces, el todo del hombre es el corazón. Por eso es que cuando Dios le dice a su pueblo, hijo mío, dame tu corazón. Dios, cuando le entregamos el corazón a Dios, estamos entregando nuestra voluntad. El versículo revela la hermosa naturaleza de Dios, mostrando que Él está más dispuesto a perdonar que a castigar. En este capítulo 2 vemos a Dios a través del profeta, que Él está dispuesto a perdonar a su pueblo, porque Dios es un Dios misericordioso. Dice que en el verso 13 que se duele del castigo. Mira, Dios no es un Dios que se goza de ver al hombre sufrir, de ver al hombre estar triste o de castigar al ser humano. Dice que se duele. Entonces Dios muestra más su misericordia, su amor para con el hombre, pero Dios demanda que haya un verdadero arrepentimiento. En Joel capítulo 2, verso 13, es un llamado urgente al arrepentimiento genuino. Significa que Dios no busca apariencia ni rituales religiosos, sino una transformación interior sincera. Eso es lo que Dios quiere. El arrepentimiento nos tiene que llevar a un cambio de actitud, ministro. El arrepentimiento tiene que hacer la persona que se vuelva a Dios. Por eso es que Dios le dice a su pueblo en un momento dado, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Siempre Dios, ministro, tiene la disposición de dar el paso, el primer paso, cuando el hombre reconoce que ha fallado a Dios. Amén, gloria al Señor. Como ahorita te dije, ¿verdad, Manolito? Que te estaba hablando que en el tiempo había una ley en Moisés, ¿verdad? Que Jehová solo había dado, que los sacerdotes no podían arrancar sus vestidos, ¿verdad? Entonces, el problema que estamos hablando que surgía cuando el pueblo utilizaba esto como un acto mecánico. O una actuación para aparentar. Mire esto, Caifás, cuando juicio de Jesús, dice en Mateo 26, versos 62 al 65, ¿verdad? Pero voy a leer el 65, que dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado. O sea, él rasga sus vestiduras, porque ni que Jesús estaba blasfemando, diciendo que él era, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que él dijo, levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada que testifica esto contra ti. Porque él decía, ¿verdad? Puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Será Jesús hablándole. Pero el sumo sacerdote dice que se rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos del testigo? Es aquí ahora mismo habéis oído su blasfema. Lo que queremos enseñar es que mucha gente en el pasado se rasgaban sus vestidos. Entonces, hermano ministro, estábamos hablando, ¿verdad?, que en la cultura hebrea rasgarse la ropa era un gesto físico o cultura común que se
utilizaba para expresar dolor profundo. Mira, ciertamente, hermano mío, tuvieron hombres que rasgaron sus vestiduras porque había un dolor profundo. Porque mira, ahora mismo tenemos el caso de Jacob, cuando supo la noticia de su hijo José, ¿verdad? Que las fieras del campo se lo habían comido. También vemos a Rubén, el mayor, ¿verdad? Que cuando fue a la cinterna y no encontró a José, dice que se rasgó sus vestidos. ¿De qué? De dolor. De dolor. Había dolor. Entonces, cuando hablamos, y no solamente el dolor, porque era luto, porque sabían que el hombre, pues, supuestamente había muerto, y sabemos que no, ¿verdad? En la historia. Pero entonces vemos a Josué, vemos a Caleb, hombre celoso de Dios, ¿verdad? Con el celo de Dios, cuando en el libro de Números 14:6 habla que el pueblo, ¿verdad? Cuando ellos fueron a los espías, que ellos fueron y ellos decían que no, y ellos decían que sí. O sea, hubo un celo, y dice la Biblia que estos dos hombres también se agarraron en sus vestiduras. Entonces, también vemos a Job, que en la prueba también rasga sus vestiduras. O sea, ¿por qué Job rasgó sus vestiduras? Bueno, dice que cada vez que se escapaba uno era para darle una mala noticia, no era buena. Pues este hombre, mira, llegó el momento que se rasgó sus vestiduras, y dice la Biblia que se afeitó también a cero, así como estoy yo. O sea, ¿por qué? Por el dolor que había sentido. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando vemos la escritura, podemos ver, ¿verdad?, que usted habló y tocó el punto de que hubieron hombres que sinceramente rasgaban su vestimenta, De dolor. de dolor, y lo hacían de corazón hacia Dios, y Dios sabía que lo estaban haciendo de corazón, pero el pueblo tomó esto ya como una costumbre, lo cogieron como costumbre. Entonces cada vez que pasaba algo, ellos rasgaban su vestimenta, y era como una apariencia. Entonces por eso es que luego vemos a Dios llamándolo al arrepentimiento y diciéndole, no, hágalo de corazón, rasguen sus corazones, no sus vestimentas. Y le está diciendo, hágalo, pero hágalo de corazón. Le está llamando a que lo hicieran, que se convirtieran con todo. Mira lo que le estoy diciendo, conviértanse a mí con todo vuestro corazón. Le está diciendo Dios, que hay un arrepentimiento que salga de lo más profundo de vuestro ser, ¿verdad? Y en el verso 14 dejó el capítulo 2, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición? Vemos a ellos, el profeta diciéndole, tal vez Dios se arrepienta de lo que va a hacer en contra de ustedes, no porque Dios sea malo, sino es porque ustedes, por lo que ustedes están haciendo. Vemos a un Dios que está dispuesto. Lo vemos cuando envió a Jonás a Nínive, que lo envió. ¿Qué pasó? Jonás declaró juicio, pero cuando ellos se arrepintieron, Dios se arrepintió de ese pueblo, destruirlo. Entonces vemos un Dios, y por eso vemos gente que hermano ministro, que le dan una palabra a alguien de juicio, pero de momento no ve que se cumple la profecía, y dice, Dios, pero falló Dios. No, es que esa persona fue y se arrepintió, y como se arrepintió, Dios se arrepintió. Porque un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va, ¿verdad?, a despreciar. Dice ¿verdad?, su palabra, que Dios no desprecia un corazón arrepentido, ¿verdad? En Joel capítulo 2, verso 13 nos recuerda que Dios conoce lo más profundo de nuestro interior ante cualquier error. Él no exige un lamento superficial. Dios no quiere que cuando el hombre falla, peque o cometa un error, sea un arrepentimiento, un lamento, ministro, artificial. Dios no quiere eso, sino que Él nos invita a acercarnos con sinceridad, y experimentar la gracia perdonadora de Él. Cuando lo hacemos de corazón, Dios está dispuesto, ¿verdad? El Salmo 51, verso 17, un salmo muy conocido, Salmo de David, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso lo experimentó David cuando verdaderamente arrancamos nuestro corazón ante la presencia de Dios con un arrepentimiento sincero, es donde se puede experimentar la misericordia y la compasión de Dios. No, y nos vamos, ¿verdad? David es un hombre, ¿verdad?, que nos enseña en ese salmo que
Él pidió el socorro del Señor y como él dice, un corazón contrito y humillado. ¿Verdad? Me imagino que él estaba sometido en la oración, en los ayunos, pero al mismo tiempo, si no hay un corazón contrito, ¿verdad? Arrepentido, un corazón arrepentido, Dios no lo escucha, gloria al Señor, pero sí sabemos que lo escucha. Y mira lo que estaba pidiendo David, ¿verdad? Vuélveme el gozo de la salvación, que el Espíritu noble me sustente, ¿sabes? El Espíritu Santo vuelva a mí una vez más, porque se había alejado de David, ¿verdad? Sabemos por el horror que cometió, ¿verdad? De la situación, ¿verdad? Que él vivió, que su hijo muere, y entonces las consecuencias que llegaron a su vida, pero él quería no solamente eso, mano ministro, presencia y ser perdonado, sino que él quería, ¿verdad? Como él dice en el Salmo ese, dice que para yo predicarle a los pecadores, para que se conviertan a ti. O sea, ese era el propósito de David. También, sí, sentir la presencia de Dios, sentir el gozo de la salvación, pero al mismo tiempo, pues, volver a lo que él era, gloria al Señor. Y lamentablemente, hermano ministro, cuando el hombre, ¿verdad?, experimenta rasgarse sus vestiduras en esos rituales, en esas cosas, ¿verdad?, del pasado, que creemos que vamos a estar, que estamos haciéndolo bien, cuando Dios en Joel capítulo 13 lo que pide es que rasguemos vuestro corazón. Cuando el profeta dice, ¿verdad?, y no vuestros vestidos, Dios está marcando un contraste radical, sincero y verdadero. O sea, Dios lo que quiere es no tus vestidos, yo quiero algo sincero, yo quiero algo verdadero. ¿Verdad? Porque los vestidos los podemos romper cada rato, como Caifás. Caifás rompió sus vestiduras y él sabía que no podía romperla, pero él la rompe creyendo que está bien, porque ni que Jesús estaba diciendo esto, ¿verdad? Gloria al Señor. Mira, Dios no busca apariencia, hermano ministro, Dios no busca apariencia en el creyente, sino a Dios no le impresionan los rituales vacíos, el dramatismo o el simple cumplimiento de tradiciones. Dios busca un cambio interior, rasgar el corazón, un cambio de adentro que se note afuera. Cambio de adentro que se note afuera, ¿verdad? Gloria al Señor. Como siempre decimos, hermano ministro, que ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. O sea, todo lo malo que uno piense y siempre ofendiendo y lastimando, ¿dónde sale eso? Del corazón. Si no hay un corazón rasgado, no hay un corazón partido para que Dios se glorifique en ese asiento, nosotros vamos a decir, ¿verdad? Por eso es que dice, ¿verdad?, que lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca y va a la letrina, sino lo que sale de la boca para afuera, ¿verdad? Rasgar el corazón significa exponer nuestra vulnerabilidad, reconocer nuestras fallas, quebrantarnos sinceramente por el pecado y abandonar el orgullo. Simboliza abrir el ser interior para entregarlo por completo a Dios. O sea, entregarnos completamente al Dios de los cielos. Mire el caso de David que usted mencionó. Sinceramente, ¿verdad? Él pecó, pero él sabía que Dios podía perdonarlo. Y no repitió ese pecado. Y no lo repitió, ¿sabes? Se quedó allí. Pero él sabía que podía, ¿verdad?, obtener el perdón por el Dios del cielo. Reconoció que Él es el único que puede perdonar. Tú y yo estábamos hablando ahorita, yo te estaba escuchando, ¿verdad?, que estabas hablando de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo peca y se va, ¿sabes?, se va a aventurar. Pero dijo él, me levantaré y volveré a casa de mi padre. Porque no he pecado contra los hombres, mira eso. He pecado contra Dios. Y yo meditaba en eso, hermano ministro, también en estos días, que a veces a nosotros nos ofenden. Y nosotros podemos ofender a alguien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero lamentablemente tú no pecas contra tu hermano. Tú no pecas contra mí. Tú pecas contra Dios. Porque Dios en ningún momento nos manda a hacer eso a nosotros. Porque verdaderamente, hermano ministro, si usted y yo hemos aprendido a rasgar vuestro corazón, de nuestro corazón hacia afuera no va, ay santo, de nuestro corazón hacia afuera no va a salir algo que te lastime a ti. Porque entonces, si yo te lastimo a ti, estoy pecando contra el del cielo. David también dijo lo mismo, no he pecado contra los hombres. Y David mandó a matar a Urías. David cogió a la mujer de Urías, la deseó, pero dijo, he pecado
contra el cielo, porque con ese es el que primero que nosotros estamos mal. Entonces, si nosotros no cumplimos la palabra del Señor, como Él nos manda que la cumplamos, hermano, nosotros fallamos al Dios del cielo, estamos mal. Él mismo lo dice, 2 mandamientos te doy, está bien, 2 te voy a dar, 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ves? Él es Dios, y a tu prójimo, ¿verdad? Estos 2. Ya con eso lo tenemos todo. Entonces, si yo le fallo a mi hermano José y José me falla a mí, no estás pecando contra mí. Sí, hay una reconciliación entre yo y él, porque la Biblia nos manda, ¿verdad? Ve y reconcíliate con tu hermano si tienes algo contra él. No estamos obviando eso, pero sabes que pecaste contra Dios. Sabes que lo hiciste mal ante el Dios del cielo. Y si él es el juez que se va a sentar aquel día en el trono a juzgar, imagínense. Hermano ministro. Amén, gloria al Señor. No, cuando vemos la palabra, ¿verdad? Dios llama al pueblo de Israel como llamó a la iglesia. Y le dijo a la iglesia ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero cuando Dios llamó a Israel, lo puso como ejemplo, buen ejemplo, a las demás naciones, a ser diferente a ellos. Y qué triste ver, ministro, que el único profeta que Dios levantó para enviarle a un pueblo que no conocía a Dios fue a Jonás. Pero todos los profetas que usted ve ahí fue para enviárselo a su pueblo, que tenía sus principios, sus mandamientos, que Dios se los había dado para que fueran diferentes a las demás naciones que no tenían la ley de Dios. Porque Dios te salva, pero la ley lo que establece, usted habló de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero cuando el hombre se rebela en contra del hombre, se rebela en contra de Dios. Está haciendo, porque es Dios el que establece eso. Entonces Dios le envía a los profetas y aquí estamos viendo a él llamando a un pueblo a un verdadero arrepentimiento, no a un arrepentimiento. Usted habló ahorita del orgullo, y el que lo ve, wow, tremendo, mira el hombre ahí humillado, tirado en el piso, arrancando su vestimenta y su corazón. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Como usted, ¿qué es lo que usted está diciendo? A Dios lo que le interesa es que lo haga de corazón. De corazón. Y cuando lo hacemos de corazón, tratamos con la gracia y la ayuda del Espíritu de Dios mejorar esa área de nuestra vida, no mantenernos. Entonces ese es el problema del pueblo, que lo hacían, hermano ministro, arrancaban sus vestidos, pero seguían en la misma condición y en la misma actitud hacia Dios, y Dios enviándole profetas para que se volvieran a él. ¿Y qué dijo Dios? Muchas veces, ministro, duros de corazón, duros de servir. Siempre. Y desde un principio, ¿verdad? Este tema es un tema, ¿verdad?, que se extiende a la luz de la Escritura, porque sabemos que ¿sabes? Cuando Jesús va a destruir a la ciudad de los antediluvianos, a Noé allá, dice, este pueblo, ¿verdad?, en su corazón, sus pensamientos de continuo hacia el mal. O sea, el hombre de su corazón era hacer lo malo. Entonces, por eso es que el Dios del cielo, dame hijo hoy tu corazón, mira. O sea, eso viene del cielo, dame hijo hoy tu corazón. Dios no estamos hablando de vestiduras, no estamos hablando del tema de vestiduras, no. Estamos hablando de algo espiritual, ¿verdad? Que es de adentro, es de adentro. O sea, no encajarnos la ropa o la cotana o lo que sea, es de adentro para afuera. Sí, no, es de adentro para afuera, el corazón. Da mi hijo hoy tu corazón. Lo que Dios está pidiendo de ti, tu corazón. ¿Verdad? Porque sabemos, si hablamos del tema del corazón, tú puedes buscar un montón de textos bíblicos que hablan del corazón, ¿verdad? Engañoso el corazón y quién lo conocerá y todas estas cosas, ¿verdad? Sí, Jehová es el que lo conoce y Él es el que lo juzgará. Mira, hermano ministro, estoy aquí yo hablando. Hay un caso bien importante. Este hombre, este rey, se rasgó sus vestiduras. Josías se rasga sus vestiduras, pero es el ejemplo perfecto de rasgar el corazón que vimos al principio. Dice, el impacto al escuchar la ley de Dios, en Segunda Reyes 22:11, al escuchar la ley de Dios, Josías no hizo un espectáculo, su dolor fue genuino. Ahí está. O sea, eso es lo que busca Dios. Entonces, mira lo que dice aquí. La respuesta de Dios, voy a parafrasear, ¿verdad? La respuesta de Dios, Dios envía a la profetisa Hulda. Hulda va a profetizarle a Josías con este mensaje para el rey. Por cuanto tu corazón se conmovió
¿Sabe? Josías dice, déjame terminarlo, dice, por cuanto tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios, de Jehová, y rasgaste tus vestidos. Sí, él rasgó sus vestidos. Cuando oye la palabra. Pero ¿qué vio Dios de Josías? Que se conmovió su corazón. Por cuanto tu corazón se conmovió, se estremeció, dijo, espérate, no. Por más que yo me rasgue mi vestidura, si no hay primero un quebrantamiento, una humillación delante de Jehová, entonces dice ahí dice la palabra, Jehová le dice a través de Hulda, yo también te he oído. O sea, te vi que te quebrantaste tu corazón, te vi que te humillaste delante de mí, te vi que te regaste tus vestidos, pero yo también te he oído debido a su arrepentimiento sincero. Dios pospuso el juicio sobre la nación y le prometió que moriría en paz. La nación iba a ser castigada porque estaban haciendo lo que le daba la gana, hermano ministro. Pero este hombre se humilló de corazón y dice también, ¿verdad? Y pospuso el juicio sobre la nación y le prometió que moriría en paz. Josías, tú vas a morir en paz. Y hablando de este hombre en Nínive, que te hablaste de Jonás. Jonás fue un profeta que fue enviado allí, pero hubo un arrepentimiento de corazón. ¿Sabes? Y hay un verso, ¿verdad?, que me gusta en la historia de Nínive, que Dios le dice a Jonás, mira, Jonás, mi hijo, esta gente no sabe distinguir entre la mano derecha ni la mano izquierda. Ahora, ¿estaría Jonás actuando en misericordia para con ese pueblo? O si no, porque era un mandato de ir a profetizar y Dios se... Es más, él huye porque él sabía que Dios era Dios que se podía arrepentir. Jonás conocía a Dios cómo podía hacerlo, pero él no quería ir. Por eso Jonás pasa, ¿verdad?, todas estas dificultades, hermano. O sea, de una u otra manera tuvo que llegar el mensaje y allá Dios darle unas clases a Jonás y hacerle una pregunta que todo el mundo, ¿haces bien tú de enojarte tanto? Tú que no trabajaste, que ni hilaste, ¿sabes? ¿Cómo Dios trató con Jonás? De una manera, ¿verdad? No estamos diciendo que Jonás se perdió, no. Pero solamente por su desobediencia y por querer sus caprichos de no llevar un mensaje a un lugar pagano, ¿verdad?, idólatra. No quiso, pero Dios sí quería tratar con esa gente. Después Nínive fue destruida después porque se siguieron lo mismo. Pero en ese momento alcanzaron la misericordia del Señor. Porque todo esto, hermano, es la misericordia del Señor. Amén. O sea, nosotros nos podemos quebrantar y hacer de gritos y eso, pero la misericordia del Señor es la que nos alcanza, hermano ministro, es la que nos ayuda, la que nos bendice, ¿verdad?, de una manera especial, como dice el verso. Lo dice, ¿eh? Lo dice ahí. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Hermano ministro, gloria al Señor. No, que la misericordia de Dios es vigente. Dios es misericordioso. Y aunque Dios es misericordioso y amoroso, si el hombre no se arrepiente, la misericordia y la compasión de Dios no se va a manifestar. Se manifiesta cuando el hombre reconoce su pecado. Por eso dice en Proverbios 28, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces Dios le está enviando el profeta, pero era para que ellos se volvieran a Dios. Vemos el rey cuando fue hallado el libro de la ley. Él se dio cuenta que la condición del pueblo era porque habían dejado a Dios. Mire dónde estaba el libro de la ley, la palabra, entre escombros, abandonado, tirado por un lado. Entonces, él se dio cuenta. Entonces, cuando él hace lo que hizo, vemos en el corazón un arrepentimiento. Hizo algo externo, pero también en el corazón. O sea, pasó algo en lo interno de ese hombre, en su corazón, de que reconoció y se humilló. Entonces, cuando la profeta viene, le dice, no, Dios vio tu corazón, hubo un arrepentimiento genuino. Habían hombres que lo hicieron genuinamente, pero muchos ya lo que tenían era una costumbre de hacerlo por hacerlo. Entonces el orgullo no le permitía reconocer. Dios le dice al pueblo ministro por medio del profeta, volveos a mí
y yo me volveré a vosotros. ¿Y se acuerda la respuesta de ellos hacia Dios? ¿Y en qué nosotros nos vamos a volver a ti? ¿Qué hemos hecho nosotros mal para volvernos a ti? Y vuelve Dios, le envía a otro profeta y le dice, los amé ustedes. ¿Y en qué era? Mire, y ellos le dicen a Dios, ¿en qué nos amaste? Y Dios le da la respuesta y le dice, bueno, amé más a Jacob, que le que nace Israel, que a Saúl, su hermano. Yo los amé a ustedes y ellos, ¿en qué nos amaste a nosotros? Mire lo que es la arrogancia, el no volverse a Dios. Entonces, Dios le está haciendo un llamado, pero ellos no quieren reconocer. Dios lo que le quiere hacer bien, por eso es que dice el verso 14, quizás se volverá y se arrepentirá quien dio. Porque Dios se arrepiente. La gente dice, no, que Dios no se arrepiente. Sí, Dios se arrepiente. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Exacto. Pero también se arrepintió de castigar a la niña. Dios no. Ellos se humillaron, me arrepiento. Y vemos a Dios en la Biblia, ministro, que Dios, voy a hacer esto, voy a castigar. Pero vemos a Dios diciendo, me arrepiento. Y dijo que iba a castigar. Entonces, Dios envía al profeta, pero la intención no es dejar al hombre condenado, es que el hombre se vuelva a Dios. Hay profetas que se levantan y quieren que, no, como Jonás, que Dios me dijo que te vas a morir, eso es lo que hay, juicio. Ajá. Pero no dicen, intercedo ante Dios, para que Dios, ese hombre se arrepiente y se vuelva a Dios, que ese es el verdadero sentir de un profeta, hacer que un pueblo, que la gente se vuelva a Dios, ese es el propósito de Dios. Dice, el arrepentimiento bíblico implica un cambio de dirección. Volver a Dios significa abandonar el pecado, cambiar la manera de pensar, alinear la voluntad propia con los propósitos divinos. Rasgar la vestidura era una forma de expresar emociones intensas. La razón principal del acto incluía el duelo profundo, el arrepentimiento sincero, la indignación ante una blasfemia que usted estuvo hablando y la desesperación ante tragedias irreparables. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Como ahorita cité Proverbios 23, 26, es que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. ¿Cuáles caminos? Los de Él. Él dice que es el camino, la verdad y la vida, los caminos del Dios Todopoderoso. Hermano ministro, también ese verso, cuando dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Como tú estabas hablando, quién sabe si volverá y se arrepintiera y dejará bendición. En Nínive vimos que se arrepintieron y Dios dejó bendición. ¿Cuál fue la bendición? Pues no destruirlo. Es una bendición, imagínense. Si eso no es una bendición, ¿para qué nosotros creemos que bendición es dinero, casa, piscina, todas esas cosas? No, eso no, sí, eso es parte, pero ¿qué más que la salvación de uno? O sea, ¿qué mejor bendición que Dios tenga misericordia, te perdone y te restaure y te levante? Como David. ¿Qué tú te crees? Que David podía pedir, no, dame otra vez dame el palacio, dame más dinero, dame más mujeres, dame todo esto. No, él pidió el gozo de la salvación. Él pidió que lo sustentara el Espíritu Santo una vez más, porque eso era necesario antes de los demás, hermano ministro. Amén. Mire, aquí yo tengo algo que dice, en el mismo versículo lo explica claramente, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. El significado final de esta frase es la invitación a dejar atrás las fachadas religiosas, acercarse a Dios con total honestidad, sabiendo que Él perdona y restaura a quienes se arrepienten de verdad desde su interior. O sea, cuando lo hacemos de nuestro interior, yo me acuerdo, varón ministro, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo lo que sentí en mi corazón que se desató una cadena, se rompió una cadena, ¿verdad? Hizo pan dentro de mi corazón y yo caí de rodillas. Porque todo lo que tenemos que hacer es, ¿verdad?, de corazón. Hermano ministro, ¿verdad? Aquí yo tengo un tema, ¿verdad? Gloria al Señor, que dice que junto con el acto de rasgar las vestiduras, en el mundo bíblico se utilizaba con frecuencia otros 3 elementos para expresar luto, arrepentimiento y crisis extrema. O sea, que en el tiempo pasado se usaban otros métodos, ¿verdad?, para el dolor, para humillarse y para la crisis extrema. Un ejemplo, el silicio.
Dice que el cilicio era una tela tosca, áspera y oscura, hecha generalmente de pelo de cabra o camello. Se vestía directamente sobre la piel para causar incomodidad física, recordando constantemente a la persona su estado de humillación ante Dios. ¿Verdad? Vemos el ejemplo del rey Acab en 1 Reyes 21:27. Ay, Padre. También vemos la ceniza que la usaban también. ¿Te acuerdas de Job? Usó ceniza. Ceniza. ¿Verdad? Dice que se arrojaban sobre la cabeza o el cuerpo, o bien la persona se sentaba directamente sobre ella. Simbolizaban la fragilidad humana, el polvo del cual fuimos creados y la destrucción total del orgullo. Mira lo que significaba todas estas cosas. El ayuno, ¿verdad? Vemos a Jonás cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Nínive, ¿verdad? Para no leerlo, espiritualmente se arrepienten, se meten en ayuno y Dios trata con ellos. Pero entonces, eso es el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, del ritual exterior al fruto interno. ¿Verdad? Eso era el exterior que se veía cuando la gente ayunaba. ¿Verdad? No, estamos en ayuno, no nos toque, estamos en ayuno, aquel está en cenizas allí, aquel está en silencio allá. ¿Verdad? Sabemos que porque se ve. Pero mira lo que el Señor nos dice en el Nuevo Testamento. Jesucristo y los apóstoles cambian de forma definitiva el enfoque de las demostraciones físicas externas hacia la transformación interior. Dice, en la advertencia de Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 16 al 18, Jesús prohíbe explícitamente de mudar el rostro o mostrarse demacrado al ayunar para los demás, para que los demás lo noten. Pide que el acto sea privado entre la persona y Dios. Mira qué hermoso. Si tú buscas eso, tú ves que las personas, pues hay mucha gente que ayuna, ¿verdad? Y demudan su rostro. Lo que está diciendo es que, estoy en ayuno aquí, llevo 3 días, 5, 6, pero aquí estoy, fuerte, firme. A Dios no le agrada eso, ¿sabes? No, a Dios no le agrada eso. Jesús dice que eso no le agrada. Él dice que, es más, vamos a buscar ese verso para leerlo completito, porque usted vea lo que Dios nos dice, nos enseña aquí hoy a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. ¿Y qué más dice? Lava tu rostro. Mira lo que dice, para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Sabes? Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, gloria al Señor, todo esto sucede. El Dios del cielo lo que pide del pueblo, gloria al Señor, aquí en este caso de Mateo 6, ¿verdad? Hablando del Señor, ¿verdad? Rasgad vuestro corazón, que lo hagamos, ¿verdad? De corazón todo lo que hagamos. El Señor nos da unos detalles, ¿verdad? Que no seamos como aquella gente que querían ser vistos por los hombres, gloria al Señor, sino que dice, ¿verdad? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Sabemos que hay ayunos, ¿verdad? Congregacionales donde los pastores pues, nos mandan a ayunar con ellos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero Dios lo que no quiere es que hagamos que sonar trompeta, que la gente sepa que estamos en ayuno, que estamos demacrados, que estamos pasando por el valle de sombra de muerte, que nos pasó un trozo por encima y, ese hombre que lleva 5 días en ayuno, no, a Dios no le agrada eso. O sea, si lo haces de corazón, eso no es lo que busca el Dios del cielo. Él lo que dice era mostrarse demacrado al ayunar para que los demás lo noten. No, pide que el acto sea privado entre la persona y Dios. Amén, gloria al Señor. Por eso es que dice, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú haces las cosas en secreto, al menos, ¿verdad? Que la iglesia, los pastores, hagan un ayuno congregacional, porque en el libro de Joel, eso es lo que está pidiendo el Dios del cielo, asamblea, ¿verdad? Que el pueblo se meta se arrepienta en ayuno,
para él tener misericordia, ¿verdad? Si el pastor dice a la iglesia, vamos a estar en ayuno, pues la iglesia debe estar, ¿verdad? Someterse y irse en ayuno. ¿Ves? Ya ahí se sabe que está todo el mundo en ayuno. Pero cuando usted está en ayuno, ¿verdad? No lo vocifere, no diga que oró 60 horas y todas esas cosas. Usted dice tranquilo, ¿verdad? Oraste, que el Padre Celestial te va a recompensar en público. Mano Benito. Amén, gloria a Jesús. Por primera vez, ¿verdad? Se menciona rasgar la vestidura en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 29, que usted estuvo hablando, mencionó a Rubén y el caso de José cuando fue lanzado al pozo, ¿verdad? Que cuando él vuelve y no encuentra a José, dice que rasgó su vestidura en señal de angustia, se angustió de tal manera que rasgó su vestimenta. Vemos después cuando su papá, que usted también habló acerca de eso, recibe la noticia de que su hijo, ¿verdad?, supuestamente había muerto, devorado por una fiera, que sabemos que no era cierto. Dice que también rasgó su vestido como símbolo de dolor por haber perdido a su hijo. Entonces, cuando vemos también a Josué, cuando Dios lo envía a conquistar a Ai, ¿verdad?, que el pueblo tuvo que salir huyendo, cuando Dios le había dicho, nadie te podrá hacer frente, como tuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces Josué iba conquistando, pero aquí el pueblo se confió, había pecado por causa de Acán, cuando Dios dijo que destruía la ciudad y ellos tomaron, Acán tomó del anatema. Dice que entonces Josué vino y se postró. Dice, entonces Josué rompió su vestido, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza, lamentándose, ¿ve?, por ese día de derrota. Entonces ahí donde Dios le habla, sabemos la historia, ¿verdad?, lo que había acontecido. También lo vemos en Mardoqueo, cuando se entera del plan malvado, ministro de Amán, en Esther, libro de Esther, que Amán había pagado para que el pueblo fuera destruido. Y vemos a Mardoqueo que dice, luego Mardoqueo supo todo lo que ha hecho y rasgó su vestido y se vistió de cilicio y de ceniza, que es lo que usted estaba hablando, y se fue por la ciudad clamando con gran amargo y clamor. ¿Ve? Estos hombres hacían esto, pero lo hacían también de corazón. Sí, exacto. Porque hubieron hombres que rasgaron sus vestidos, como usted habló acerca del rey. Y el cilicio. Sí, y cilicio, pero lo hicieron de corazón y Dios lo oía. Y Dios le respondía. Josué se rasgó su vestimenta y Dios inmediatamente oyó la voz de Dios diciéndole cuál había sido la causa de esa derrota. Entonces con Mardoqueo de igual manera. Entonces vemos que a cierta gente le funcionó, pero el pueblo ya lo cogió como una costumbre, ¿ves? Hacían esto, ya no lo hacían de corazón. Entonces Dios a través del profeta Joel está llamándolo a un verdadero arrepentimiento. Y usted habló de el verso 15 y 16, tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar la asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, oiga, a los que maman, y salga de la cámara a los novios y de su tálamo la novia. Mire lo que está haciendo Dios, un llamado, y le está diciendo, los sacerdotes lloren ante el altar, humíllesen con un verdadero arrepentimiento. Entonces Dios a través del profeta le está diciendo, si ustedes hacen esto, el profeta de Dios se va a arrepentir, va a traer y va a dejar bendición tras ustedes. En el Antiguo Testamento Dios enviaba la lluvia temprana y le enviaba la lluvia tardía, como usted dice, como señal de bendición. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces vemos también en Samuel, cuando usted, 1 Samuel capítulo 1, versos 11 y 12, que usted habló, también tocó el tema de David, pero también David, cuando supo la muerte de Saúl y sus hijos y los que estaban con David, dice que rasgaron su vestimenta en señal de dolor, de duelo, porque ellos amaban, a pesar de que Saúl se había virado en contra de David, David le amaba, y cuando se enteró de la noticia le dolió y rasgó su vestimenta. Sí, no, hay muchos temas, ¿verdad?, que de hombres que rasgaron sus vestimentas, aún
en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo y Bernabé, cuando allá querían, uno se llama Mercurio, uno le decían Júpiter a ellos, y querían también adorarle, ellos se rascaron sus vestiduras, y no, esto no es así. O sea, no lo hagan. Esto es evangelismo, ¿sabes? Son cosas, ¿verdad? Que hay gente que no, que le da pompas, los hacen dioses y se creen dioses, ¿verdad? Pero estos hombres nos enseñan a nosotros que la humillación ante el Dios del cielo es la que vale. Amén. Y vemos, ¿verdad? Aquí, gloria al Señor, que estoy mirando así la palabra así por encima, gloria al Señor, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 18. Dice, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Mira qué hermoso. Entonces cuando dice perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y será saciado de ellos. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Nunca más. O sea, no está hablando del gobierno de los Estados Unidos, no está hablando del alcalde de aquí, ni el de Puerto Rico. Está hablando de Jehová. Nunca más. O sea, nunca más pondré el oprobio entre las naciones. O sea, ¿cómo el Dios del cielo trata con su pueblo de manera especial? Hermano ministro, al principio Dios está pidiendo al pueblo, ¿verdad?, que rasgue su corazón. Cuando tú aprendes a rasgar tu corazón, y está hablando de los sacerdotes como usted estaba hablando, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Mire eso. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad. Porque nosotros somos heredad del Dios del cielo. O sea, no nos entrega a lo propio. O sea, nos está hablando a nosotros los ministros, pastores, que practiquemos eso, hermanos ministros también. ¿Verdad? Reunirte al pueblo, santificarlo en la reunión. Ahí manda a buscar a los niños, a los ancianos, aún los que se recién casados, que no, que me casé ahora y ahora que salte de allá y coge para acá. Esto es de urgencia. Esto es de urgencia. Sí, Joel lo que está hablando es un llamado urgente al arrepentimiento genuino para que Dios perdone y Dios restaure, porque mira lo que dice el verso 17. El verso 20, ¿verdad? Cuando dice, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros, ¿a quién? Al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. O sea, ¿qué va a hacer Dios con tu enemigo? Los lejos. Lo va a echar lejos. Y eso es lo que quiere el Señor. Si tú tienes lucha contra gente que te hace la vida imposible, porque los hay insaetas del diablo, las hay, hermano ministro, los que las hay, que te descontrolan los nervios y te hacen de todo, pero humíllese de corazón ante el Dios del cielo y dejemos las cosas en las manos al Dios del cielo para que Él haga, ¿verdad?, su voluntad en nuestra vida. Y Dios ha de bendecir nuestro caminar. Dios va a alejar al enemigo, Dios lo va a hacer desaparecer, pero mientras tanto usted haga lo que Dios te manda a través de la palabra. Haga lo que dice el verso 13, rasga vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque sabemos que Dios es misericordioso. Y dice que Él dejará bendición tras de Él. O sea, cuando Dios cumple su palabra y tú lo haces, la bendición de Dios te va a alcanzar, hermano ministro. Amén. Qué bonita, ¿verdad?, esta lección, esta noche, este capítulo 2 de hoy, ¿verdad? Dios a través del profeta llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y siempre decimos que el buen ejemplo es muy importante, el buen testimonio es muy importante. Yo siempre digo, los dones, los talentos son buenos, pero el testimonio es la evidencia, y más cuando uno está en posición como un líder, ¿verdad? Sea en el área que sea. Porque cuando el de arriba se corrompe, ministro, está el pueblo exento a corromperse completo. Y esto es lo que pasaba con Israel. Se corrompía el sacerdote, el rey, el profeta, y todo el mundo se descarriaba. Y entonces Dios tenía que enviar a alguien, llamar siempre a alguien para ir y hablarle a su pueblo para que su pueblo se volviera de todo corazón a Él, ¿verdad? Por eso es que vemos a Dios aquí llamando al pueblo al
arrepentimiento, gloria al Señor, un arrepentimiento genuino, no a rasgar nuestro vestido, la apariencia, no con 3 lágrimas de cocodrilo, no, que si esas lágrimas salen, que salgan de un corazón contrito, humillado, que verdaderamente se duela a uno, y que cuando uno se humille y se levante del lugar donde se ha humillado ante Dios, se pueda ver el resultado. Yo siempre digo, nosotros como humanos, ministros, fallamos, nos equivocamos, no estamos exentos, dice la Biblia que no hay hombre que no peque, no debemos pecar, ¿me entiendes? Pero hay gente que tiene un mal hábito de siempre estar haciendo lo malo, entonces un arrepentimiento genuino te lleva a un cambio de dirección, un cambio de mente, a un cambio de corazón. Un corazón de piedra Dios lo quita y pone un corazón de carne, un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, como dice acerca de David, que tenía un corazón conforme a Dios, porque David adulteró, ministro, hizo pero no lo volvió a repetir. Hay cosas que no se pueden, exacto, pero no lo volvió a repetir. Entonces, cuando vemos eso, nosotros no podemos equivocar, pero no es vivir, ¿sabes? Porque hay pecados que son pecados terribles, aunque todo pecado es pecado, ministro, pero hay pecados que son terribles y nosotros sabemos que es malo, no lo demos. Pablo el apóstol dice que hay pecados que no se puede orar por ellos, imagínense. Pablo dice eso. Y es una realidad, gloria al Señor. Cuando usted estaba hablando, gloria al Señor, me acordaba yo, el Señor trae esta parábola que hemos hablado aquí, yo creo que el miércoles pasado hablamos, del fariseo y el publicano. Este hombre salió justificado, porque él, en otras palabras, pidió perdón, pero rasgó su corazón allí, en el altar. Él estaba allí. Y el otro, la apariencia. Ahí tenemos un caso. Entonces, hermano ministro, lo que Dios me está hablando aquí es revelación por la palabra. Yo pensando bien, ellos fueron al templo, a la iglesia, fueron a la iglesia. Fuimos a Bethesda, Casa de Misericordia, el domingo, fuimos allí y nos postramos en el altar allí. Había uno allá, ¿sabes? Esto es ejemplo. Había uno allá, yo que ayuno, yo que siempre estoy en las nubes orando, yo casi estoy a punto de volar. ¿Sabes? Ejemplo, acá yo hablando como los locos así. Y aquel allá gritando, y aquel allá llorando, y dándose allí, muchacho, y pidiendo misericordia. Y yo acá, Dios mío, ese hombre tiene que estar hecho, ese pecó. Pero no es, yo sí que vuelo aquí hoy, voy a coger ya mismo porque estoy en el espíritu. Y dice que aquel salió más justificado que el que estaba acá. Y ¿sabes qué, hermano mío? Que eso es lo que quiere el Señor con su pueblo. Que nosotros hagamos, ese hombre publicano lo que está mostrándome a mí como el altar, como los sacerdotes que estaban entre la entrada y el altar, humillados allí. Eso es lo que quiere Dios de su pueblo. Ana y Eli. Sí, que se humillen allí para salir justificados. Pues no hay algo más lindo, hermano ministro, ahora sí, que nosotros lleguemos un domingo a la congregación, o el día que nos congreguemos, sea la iglesia que sea sábado que se congrega, o domingo, o lunes, el que sea. No sería algo hermoso que tú llegues un domingo allí y te humilles de corazón al Dios del cielo y salgas justificado, salgas perdonado, salgas con la bendición de Dios, salgas con una palabra profética de parte de Dios a través del predicador o a través de las alabanzas, salgas renovado, hermano ministro. Pero ¿sabes lo que es llegar al culto y salir como entraste? O peor de lo que llegaste. No, dime usted eso. Entonces, por eso es que la Biblia dice que un pueblo sin profecía es un pueblo disipado. Y no hay una profecía más certera que esta, que la que está escrita allí en la Escritura, que fue para nuestra enseñanza. Entonces, si hoy a nosotros Dios nos está diciendo, rasgad vuestro corazón, es que Dios sabe que está aconteciendo algo en tu vida, que espiritualmente tú crees que estás haciéndolo por fuera bien, y por dentro, lamentablemente, estamos mal. Apariencia. ¿Sabes? Dios nos quiere apariencia entre usted y yo, y más con Él, porque acuérdese que Dios lo ve todo. No hay por dónde escondernos,
No hay un pensamiento que Él no sepa que nosotros estemos pensando. No hay algo que salga de nuestra boca que Él ya lo sepa. Ya Él lo sabe. O sea, pero qué lindo sería que nosotros llegáramos todos los domingos, los días de congregación, y salgamos con ese gozo. ¡Wow! Dios mío, qué bien me siento. Gracias. Gracias que me perdonaste. Siento tu perdón, siento tu presencia, siento tus maravillas dentro de mí. O sea, eso es lo que quiere el Señor. Y eso es bendición, hermano. Es como yo digo, siempre es que el hombre ha dañado la bendición de Dios, lo ha cambiado por otras cosas. Pero aquel publicano en la parábola, mire, hermano, al tú ser perdonado por el Señor, tú eres bendecido. Fue justificado el que usted dice. Sí, Dios te justifica, tú eres bendecido. ¿Qué más bendición que esa, Dios mío? Ser justificado. ¿Sabe? Que un preso ahora mismo, por uno que yo estoy orando, ¿verdad? Que amo mucho, gloria al Señor, que está en Ecuador, que le está sirviendo al Señor allí, yo sé que él va a oír esto, gloria al Señor, que ya el Señor, pues, tenga ya esos papeles ready. Y créeme que él, pues, era un hombre que predica la palabra, que está de lleno allí el Señor. Y es una bendición predicar el Evangelio del Señor. Pablo lo dijo, ¿verdad? La palabra no está presa. Pero qué bendición recibiría ese hombre si le tiene libertad. En la calle. ¿Ah? Yo creo que si a él le dicen, ¿tú quieres 10 millones o salir afuera? Él va a decir, no, yo quiero salir afuera. Porque esa es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Verdad que no? Porque te pueden dar 10 millones, pero tú metí una cárcel que va a hacer con los 10 millones allí. No, yo le digo bendecir a la familia. Yo le digo que me den 5 y me saquen. ¿Pero qué vas a hacer si te vas a morir en una cárcel? No, pero que me saquen con 5 o no 10. Pero ese hombre, no, pues la bendición es que voy para afuera. Amén, amén. Y allá te da 20. Porque así que obra el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor. Mire, hermano, este tema, ¿verdad? Es un tema muy, muy hermoso y muy, muy profundo, ¿verdad? Y en su casa, pues usted examínelo, escudriñelo. Y yo sé que el Señor, pues, le va a hablar de manera especial, gloria al Señor. Hubieron hombres que se rasgaron sus vestiduras por dolor, por celo, por luto, gloria al Señor. Otros, ¿verdad? Como Caifás, que lo hizo porque oyó a Jesús hablando de eso, ¿verdad? Se indignó por sí, estaba molesto porque Jesús estaba diciéndole la verdad. Hay personas que se rasgan sus vestidos porque le están diciendo la verdad, pero no el corazón, fíjate. Benito, te tocó un punto ahí. Gente no ha visto gente que lo ofenden en la calle. ¿Tú quieres pelear? Y rompen la ropa para pelear. Se quitan la camisa y vamos a darle cuatro trompas. Ese fue Caifás. Sí, Caifás. Pues por eso que lo hizo lo exterior, pero no lo interior. ¿Verdad? Y nosotros debemos ser no como Caifás, sino lo interior, ¿verdad? Siempre cuidando de nuestro corazón. Como dijo el proverbio, ¿verdad? Dame, hijo, tu corazón y tus ojos sigan mis caminos. Así que Dios me bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Allá examínense, escudriñense en su casa. Yo verdaderamente cada día tengo que estar rasgando mi corazón. ¿Verdad? Gloria al Señor. Le pido a Dios, ¿verdad?, que me ayude a arrancar ese corazón. Porque acuérdense que del corazón mana la vida. Mana la vida, pero manan también malos pensamientos y cuantas cosas, ¿verdad?, hay en la vida de uno. Y uno pues tiene que hacer, pedirle a Dios que arranque eso del corazón de uno, ¿verdad?, para que uno no esté pensando tantas cosas, tantas loqueras, ¿verdad?, que a veces piensa uno. Hermano ministro, vamos a estar orando, amén, gloria al Señor. Dios. En el nombre de Jesús. Oramos esta noche, tema de bendición, siempre, ¿verdad?, con mucho amor para ustedes. Queremos orar por cada uno de ustedes. Que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Hablaba ahorita, y voy a orar rapidito, que Dios a través de Jesús nos quitó el pecado con su sangre, pero mientras estemos en este cuerpo, necesitamos el día de la redención de este cuerpo. Mientras estamos en este cuerpo y en este mundo contaminado, Dios siempre estará trabajando con nosotros, pero el que comenzó la buena obra la va a terminar en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada uno de los que nos están viendo, los que nos estarán viendo luego, Dios mío, y por cada uno de nosotros aquí, Padre, no estamos exentos, Dios mío, mientras estemos en esta materia llamada cuerpo, en este mundo contaminado que es influenciado por la fuerza de las tinieblas, Dios mío, este sistema corrompido, caído que hay en este mundo. Estamos
luchando constantemente, pero hemos decidido tomar nuestra cruz con tu gracia, la ayuda del Espíritu Santo y seguir tus pisadas, Maestro. Sigue obrando en lo más interior de nuestros corazones, Dios mío, a través de tu palabra, sigue santificando los corazones, limpiándolo, Dios mío. Tu Espíritu que mora en nuestro corazón, tu palabra, sigan haciendo la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros. Te pido que levante al caído, que sane los enfermos, que salve las almas, que las vidas, Dios mío, puedan entender que este es un caminar diario de arrepentimiento. Nos arrepentimos una vez para aceptar a Jesús como Salvador, pero a veces tenemos que arrepentirnos, Dios mío. A veces llega el descuido, el desánimo, y luchamos con tantas cosas en este mundo, Dios mío, y tú conoces y te acuerdas que somos como la neblina, que somos como el polvo, Dios mío, pero estamos en tus manos y creemos que tú eres el alfarero, Señor, y que tú he de darle la forma a cada uno de nosotros hasta ese día cuando la trompeta suene, que seremos liberados de este cuerpo corruptible, un cuerpo incorruptible, de este cuerpo mortal a un cuerpo mortal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, que Dios me le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Ministerio Predicando al Cristo Crucificado hasta el miércoles que viene. Y a su nombre sea la gloria. Amén. Gloria al Señor.